Entonces, como les comentaba, la idea de hoy es iniciar el taller con la lectura de un cuento breve de Mateo, un cuento del que ya conocemos algunos la primera versión. Tuve la oportunidad de leerlo hace ya que tal vez 2 meses, Mateo, que ha seguido pues trabajando. La idea es que lo leamos y empecemos por ahí. Había olvidado la existencia por fuera del encierro. Daría cualquier cosa, incluso la vida, por tener un instante afuera. Sentir por lo menos ese rayo de sol que aflora entre los árboles y quedarme allí, como un animal con frío. La vida se ha vuelto más básica. Pensar, callar y dormir. Al principio fue terrible. Después, la mente estaba en todo. El sonido del viento bajo la puerta, la mosca desafiando mi impotencia, el olor a carne sellada, el despido de las palabras, el silencio siempre blanco, el olor a tierra húmeda, bramando la vida. Sin cavilar, el encierro se ha ido apoderando de mis pasiones más viles y desesperadas. La encrucijada de ir confeccionando nuevas personalidades, irrevocables y corrosibles por el claustro. Adiestré los ojos a las cosas, cada detalle de la habitación luminosa, hasta concluir que todo es básico, similar y que gradualmente, cuando uno cree tener un dominio o una costumbre, el tiempo elimina el sentido. Entonces muchas veces tuve miedo de mí mismo, de lo que realmente encierro. El desahucio del tiempo me ha demostrado que todo se trata de nuestro regreso a la tierra, al fuego o a cualquier basurero. Me he deteriorado poco a poco, cerciorándome en el infinito encierro, que la vida es una ficción, que uno se inventa al acoplo de algo que uno no es, en constante supervivencia. La habitación blanca se fue tomando gris como el día. Estaba en la cama como de costumbre. Divagaba por distintas imágenes, pequeños cortos de la vida, dudas ahogadas en un inminente suplicio de condición incierta. Soportaba todo lo que no podía hacer. El mundo se redujo a 4 paredes, terriblemente limpias. La libertad nunca se trató de pensar como se quisiera. Los mundos se reducen a su acción, a lo que cada cual hace en su camino. Sin hallar razones que justificaran tal estado, sabía que éste se había convertido en un hueco, arremetido por los días y tan incierto como la forma del fuego. Había agudizado la escucha al espíritu más salvaje. Las cosas por fuera ya no tenían textura, olor o forma. Las imágenes en los sueños me situaban recluido. Ya no existía otro. Los detalles de la vida anterior, la sensación de caminar solo por una calle de madrugada o de recorrer un bosque por primera vez, la embriaguez tambaleante que repite las imágenes y el esfuerzo de abrir más los ojos, ponerle límites a las cosas. Había olvidado los tiempos en que podía sentir el viento fuerte como algo que sacudía y rasgaba las vestiduras del espíritu. El recuerdo siempre construido era inimaginable. El alimento jamás fue igual. Tenía todas las proteínas y demás mierdas que comentaban, pero era áspero, insípido e involuntario. Solo quería la vida por fuera de sí, lo otro, lo que nos hace sentir arena, hormigas. La estabilidad de las cosas abrumaba cada mañana. Al mediodía realizaba una especie de confrontación absurda y en las tardes decaía en el pensamiento de que quizá mañana acabaría todo, de un lado o del otro. Al fin y al cabo nadie procesa su silencio. Ya lo único que me importaba era escuchar los primeros pasos de la lluvia, antes de que alcanzara a mi ventana. El doctor llegó en las horas de la tarde como había prometido, con una falsa empatía acostumbrada por muchos cuando tratan a los muertos en persona. Después de la estúpida pregunta de cómo me encontraba, hizo un par de comentarios sobre la ética y lo que significaba una donación de tal calibre para el hospital. Me volvió a preguntar qué había decidido. Parpadeé 2 veces, de forma determinante, expresando mi negativa, apretando fuerte mis ojos. Me preguntó que si estaba seguro y parpadeé una vez más. Pude ver en la cara del cretino que todo era protocolo. Supe al instante que siempre se está a la deriva, que la vida fluctúa entre los lugares que uno ocupa en toda relación, y que lo poco que hice en gran medida no lo hice.
que en silencio se han construido grandes ficciones y que colgarán una bandera con una medalla incluida en mi ataúd. ¿Quiere comentar algo sobre la lectura? Algunos inclusive ya, pues esta sería para algunos la segunda o la tercera lectura de este texto. Advierten los cambios. Yo lo noto sobre todo en la voz, porque en los anteriores, pues en la versión anterior estaba como un poco eh, ambigua esa voz, entonces uno en cierto punto, por lo menos me pasó a mí, sentía que había como otro personaje mirando, pues como siendo testigo. Entonces aquí creo que se aclaró un poco más la voz del personaje. Pues yo entiendo que el argumento es una persona que el momento pues que se va a morir y el médico le pregunta si quiere seguir viviendo o no, ¿cierto? Es básicamente ese el argumento y ya todo lo otro es como la introspección de él. De pronto, si podría haber más desarrollo, es todavía más en esa introspección, su familia o no sé, otras cosas así. Es que en últimas yo siento que lo que pretendía el cuento era de alguna u otra forma traducir una forma de encierro tenaz, pues. Sí. Digamos que en medio de eso hay una historia, pero la intención está es en transmitir el encierro, no tanto en lo que dice la historia, sino en la forma en la que se dice la historia. Él está ahí, no puede estar por fuera de sí, sino que simplemente tiene que enfrentarse a él mismo sin poder tener ningún tipo de relación con nada del exterior, porque pues, según entiendo está como paralítico o algo así. Entonces pues está como ese sufrimiento de encontrarse pues solo y estar vivo y todo eso, que hace que también pues se transfigure su mente y su percepción y todo eso. Sí, sin duda, pues hay una intención reflexiva, hay digamos, un trabajo con el lenguaje, pues que genera pues cierta atmósfera, una atmósfera pues, sumamente opresiva, ¿no? Alguien que está encerrado en su propio cuerpo. Entonces, pienso que la historia es como subsidiaria de la forma. Entonces, en esa medida, eh, pues no es tan visible. Entonces, la pregunta es por la donación, ¿cierto? O sea, ¿qué había decidido de la donación? Sí, no le está preguntando si ha decidido morirse o no. Parpadeé 2 veces de forma determinante, expresando mi negativa, ¿sí? A donar algo que no sabemos qué es. Entonces yo creo que ahí sí es muy importante saber a qué se refiere, porque si se trata se trata como de seguir viviendo, o sea, si es una donación de órganos y se niega pues a hacer eso, yo no sé por qué empecé a pensar como en la eutanasia, pues, como si la cosa fuera por ahí. O sea, usted quiere seguir viviendo de esta manera, ¿sí? O prefiere pues, que lo ayudemos a bien morir. Esa es un poco la idea que me causa a mí la pregunta. Al él decir que no, está haciendo una afirmación de la vida, ¿cierto? De su propia vida, de seguir existiendo. Eso es lo que yo infiero, pero no está muy claro. ¿Es por ahí la cosa? Sí. Entonces no está ahí muy claro. Lo que habría que trabajar, porque si estamos apostando, por más que haya un trabajo con el lenguaje, por más que hay una apuesta por una cantidad de reflexiones que creo que estaba bien lograda en el sentido que es muy difícil figurarse a un personaje pues en una situación de estas, una situación digamos tan compleja, de una parálisis. Entonces, si vamos a apostar por contar una historia, pues digamos el argumento tiene un poco que aparecer, ¿cierto? Más allá de que también hay un trabajo con el lenguaje, que creo que las cosas no tienen por qué reñir. Entonces, si vamos a apostar por un cuento, tenemos que intentar digamos, jugar con cierta estructura, ¿no? Apostarle a cierta estructura. No sé, Mateo, si ahí soy claro. Cada cosa pierde su candor para transformarse en lo que esconde, germina o significa. En estos momentos insoportables, lo único que se desea es cerrar los ojos,
taparse los oídos, abolir el pensamiento y hundirse en un sueño sin rivales. Listo. Entonces, no, muchas gracias. Estuvo muy bien, Mateo, que hayamos podido leer tu cuento y bueno, seguiré trabajando y volvemos a conversar. Listo, de una. Entonces Muchas gracias. nos vemos dentro de 8 días.